Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Sin Meridiano llamado Comunicación Creativa. Mi nombre es Eric Coy y estaré con ustedes pues alrededor de una hora más o menos con una plática riquísima, hablando de los temas que siempre hablamos aquí, que son creatividad, liderazgo y comunicación. Y para eso tenemos a una expertaza en este tema llamada Rebeca Luna. ¿Cómo estás, Rebe? Ay, muchas gracias por invitarme, Eric. De verdad que estoy súper contenta. Para mí es un gustazo tenerte acá, un mojerón como tú. Un gustazazo. Gracias por invitarme, Eric. Perfecto, pues cuéntanos actualmente cuál es el puesto que desempeñas, en dónde, y empecemos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque además pues has pasado por un montón de lugares, también has hecho un montón de estudios y un montón de cosas, entonces platícame quién es Rebeca Luna. A ver, bueno, Rebeca Luna es una mujer normal. Es una mujer normal que es mamá, que trabaja, que corre todo el día como todos nosotros, ¿no? Pero que me gusta divertirme. Eso sí Eso es importantísimo. Eso es ¿no? importantísimo. Eso es importantísimo. Me gusta pasarla bien, me gusta. Yo creo que ya tuvimos todos muchas lecciones, ¿no? Para pasarla mal. Entonces me la paso bien, ¿no? En mi vida normal, pero soy como cualquiera. Y en mi trabajo, a ver, les voy a platicar un poquito qué hago. Yo trabajo en un banco que se llama HSBC. Chiquito. Un banco un local. Banco, es un bancazo. Es un bancazo. Claro, Es que es una empresa espectacular que tengo mucho que agradecerle. Y actualmente, los últimos 11 años que he estado con ellos, me he dedicado específicamente a la comunicación interna del banco, tanto en México como en Latinoamérica, ¿no? Previamente a estar en HSBC, la verdad es que el resto de mi trayectoria estuvo mucho más en marketing, ¿no? Marketing y publicidad, y también de la mano de comunicación. Muchas veces tuve la oportunidad también de llevar comunicación interna, incluso externa. Y cuando llegué al banco, la verdad es que yo decía, bueno, pues a ver si no me aburro con este puesto. Y ha sido una sorpresa enorme, ha sido un trabajo súper gratificante, súper retador. Y me encanta el poder estar en este lugar, en este momento, porque veo también cómo las organizaciones están dando cada vez más relevancia a estos puestos, ¿no? Ha habido un cambio muy grande, ¿no? En la comunicación corporativa, en la comunicación interna de las empresas, sobre todo las grandes, las globales. Muchísimo. Y yo creo que en México vamos avanzando hacia allá. Pero yo creo que el rol de la comunicación corporativa, te digo, yo creo que externamente se entendía, ¿no? Mucho más la fuerza por la reputación de las empresas, el manejo de los medios, etcétera, ¿no? El manejo de una crisis externa. Pero cada vez hay mucho más relevancia, mucho más entendimiento de cómo tienen que ir las dos partes de la mano, ¿no? O sea, la empresa tiene que tener una sola voz, que tiene que estar alineada y que tiene que proteger la reputación externa e interna igualmente, ¿no? Porque tus principales voceros en una organización son tus propios empleados. Claro. ¿No? O sea, los primeros que tienen que estar convencidos de lo que están haciendo, de lo que están viviendo, de los productos que estamos llevando, los que van a compartirle a sus clientes, ¿no? La lealtad por una marca, por un producto, son tus propios empleados. Y los que tienen que estar felices son tus propios empleados también, ¿no? Claro. Entonces la comunicación se vuelve una herramienta súper potente de alineación, de promoción del sentido de orgullo de una empresa, de, como decía, de marcar una pauta de hacia dónde vamos todos, de acercamiento de los líderes al resto de la organización, sobre todo en organizaciones muy grandes, ¿no? Porque en organizaciones de 20,000 empleados, 50,000 empleados, la verdad es que muchas veces el liderazgo senior se ve muy lejano. Entonces, claro. También la labor de acercarlo, ¿no? De hacerlo vivo, de acercar a estas personas que son, ¿no? También parte del equipo, junto con todos y que necesitan el apoyo de todos, es bien valioso. Eso genera, yo creo que una liga de confianza poderosísima. Yo creo que es una plataforma de trabajo bien distinta. Y eso, comunicación, pues es, ¿no? Es el conductor, es el vehículo o uno de los vehículos que te puede ayudar con mucha fuerza. Claro, regresando justo a lo que hablabas, ¿no? Pasaste del marketing a la comunicación. Aquí hemos tenido mucha gente que ha hecho como ese viraje del marketing a la comunicación y de la comunicación al marketing, y así se van, ¿no? Y van definiendo como muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, porque se parecen un montón, pero no son iguales. Uh-huh. Entonces, a tu entender, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo la experimentaste esa diferencia? A ver, yo creo que desde luego yo entiendo por qué puede haber una transferencia de talento, ¿no? De un área a marketing, de marketing a comunicación, porque hay skills, ¿no? De educación, hay capacidades técnicas o ciertas habilidades que son muy similares, ¿no? Entonces, esta parte me parece pues muy normal, ¿no? Muy natural, hay un paso como muy natural. Yo creo que parten los dos, ¿no? Su principal objetivo es poder llegar a una audiencia de una manera eficiente para lograr un objetivo específico. Claro. Entonces, en eso coinciden las dos partes. ¿En dónde es un poco diferente? Bueno, aquí, evidentemente, en el área de marketing,
tienes, ¿no? Atrás un producto, hay una venta, está ligado a ciertos resultados muy medibles, tiene que ir de la mano con todo lo que exteriormente quiere posicionar la marca y consolidar, estás de cara a la competencia con muchas cosas. Entonces, tu audiencia, pues evidentemente es diferente, ¿no? Estás buscando un objetivo diferente con la audiencia porque quieres que a lo mejor se concrete en una compra, que se concrete en un crecimiento específico. Y es una audiencia mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, mucho más diversa. Puedes tener muchos productos, en fin, ¿no? Esto es un poco el mundo del marketing, que además me fascina, me parece apasionante. Y más con todo lo que ha cambiado, ¿no? Los últimos años. Hombre. Porque cuando yo empecé a trabajar el marketing de hoy, lo veo y digo, ¿no? Hay principios que son similares, pero bueno, han cambiado las formas enormemente. Y la forma del que recibe la audiencia también. Sí, de hecho, de eso quiero hablar un poquito más adelante, cómo ha cambiado todo. Incluso también la parte de la comunicación y las herramientas, ¿no? Las herramientas, muchísimo. Entonces te digo, pues todo esto es lo que vemos en el mundo a lo mejor del marketing o de la publicidad o de la comunicación externa, ¿no? Pero ¿y qué pasa en el mundo de la comunicación interna? Sí tienes también una audiencia, pues una audiencia que tienes que conocer también muy bien, que a lo mejor también lo haces en marketing, pero que tienes que estar muy enfocado a que esta audiencia vaya toda por el mismo camino, ¿sale? O sea, aquí no vas a vender un producto, pero aquí sí vas a tratar de generar cohesión, de generar alineación en la forma de pensar, en el convencimiento de la marca, en el convencimiento de la propuesta de valor que la empresa ofrece, del creer, ¿no? Genuinamente en lo que se está haciendo en la empresa. Tienes que ayudar también a tus líderes a que puedan comunicarse de una forma mucho más asertiva. Esas son donde yo lo veo diferente, porque al final sí son dos maneras distintas de llegar a una audiencia con un objetivo preciso, pero son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Y también las herramientas que tienes son muy diferentes, ¿no? Sí, 100%. Entonces, yo creo que ahí radica un poco y aquí es donde justo también quiero entrar a lo que dijiste de tienes que estar comprometido con lo que piensa la empresa de sí misma y hacia afuera. Y hay una frase que yo encontré, obviamente estoqueándote en internet, donde dices, las personas son mi pasión. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eso con pues cómo ejerces tu trabajo, ¿no? Muchísimo, porque a mí realmente sí, es cierto, esa frase es mía, no sé cómo la encontraste, pero esa frase es mía. Pero sí, yo soy una persona muy orientada a la gente, empezando por mi equipo, por la gente con la que trabajo, ¿no? A los lados, para lograr que esto tenga un impacto en la gente. Claro. Porque si yo no logro conectar con la gente, ¿no? A través de lo que estamos haciendo, pues tampoco voy a lograr el objetivo que la empresa está buscando, ¿no? Y yo parto de un principio pues muy básico, ¿no? Que es tan básico que luego se nos olvida, y es que trabajamos con personas. No trabajamos con robots, no trabajamos con la computadora, no trabajamos con un proceso. Trabajamos con la persona que va a ocupar esa computadora, que va a operar el proceso debidamente, que va a acercar y va a darle servicio a un cliente. Y que esa persona tiene emociones, tiene vida, tuvo un problema, tiene alegrías, tiene ambiciones, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cuando partes de eso, es mucho más sencillo que puedas conectar. O sea, yo trabajo mucho con mi equipo en que tratemos de lograr esa empatía, ¿no? A ver, pongámonos del otro lado. ¿Cómo lo va a recibir un desarrollador de tecnología, o cómo lo va a recibir un alto ejecutivo, o cómo lo va a recibir alguien que tiene un perfil de trabajo internacional, alguien que es muy local y trabaja muy alejado de aquí, ¿no? Alguien que es muy senior, que es muy junior, que es... Porque no todos los reciben igual y tienes que ir buscando, ¿no? O sea, el poder conectar, yo te diría. Pero tienes que partir del entender que es una persona, ¿no? La que lo va a recibir. Claro, ese es uno de los comentarios que con los líderes que hemos entrevistado se ha repetido más, el hecho de que luego se nos olvida a cierto nivel o en el estrés del trabajo o en el día a día que trabajamos con personas, ¿no? Estamos fijándonos en el objetivo, sin embargo, perseguimos ese objetivo sin pensar en los que logran ese objetivo. Y los líderes que tienen más éxito, y ahorita definiremos qué es ese éxito, son los que primero piensan en su equipo. Entonces ahí justo abro el tema del liderazgo. Tú manejas el liderazgo a través de estas personas, pero a su vez, en esto que hablas de todos los tipos y todos los escalafones de las personas a las que les hablas, que a nivel operativo pueden estar en diferentes puntos, justo cómo tú puedes construir ese mensaje, cómo construir ese mensaje con tu equipo, cómo lo lidereas. Mira, yo lo que intento con mi equipo, a ver, desde luego, yo en cualquier trabajo en el que haya estado, o cualquier posición, pues yo sola no soy nadie sin mi equipo, ¿no? Es la verdad, claro, o sea, claro. Porque yo ni tengo la capacidad de abarcar todo, ni tengo la visión para ver todos los puntos. Entonces,
yo sí trato de tener una relación muy abierta con el equipo, ¿no? A mí de repente mi equipo llega y me pone propuestas en la mesa, las discutimos, vemos, intento escucharlos a todos. Hay veces que me dicen, no, jefa, esto no va por acá, va por allá. Vale, se vale, ¿no? Pero es la forma en la que se enriquece mucho el proceso. Y también parto mucho de la base de la confianza, ¿no? O sea, de que ellos puedan también acercarse a mí en cualquier momento, ¿no? Que no haya ¿sabes? Este distanciamiento tan grande de, es que es el jefe, no, ¿cómo le vamos a decir que esto no está saliendo bien? Que sea una comunicación más horizontal. Mucho más horizontal, en donde hay una aceptación al error, ¿no? Me equivoqué en esto. Hicimos este proyecto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Corrigiendo y para adelante, ¿no? Siempre tratamos de hacer las cosas con un mayor análisis, pero creo que también la apertura al error hace que las cosas tengan menos errores. Claro. Los procesos, ¿no? Porque, o que se corrijan más rápido. O que se corrijan más rápido, porque yo creo que hay un compromiso mucho más allá de tu sueldo, ¿no? Hay un compromiso de equipo, de tenemos que sacar esto, tenemos que sacar este proyecto. Algo que también yo veo mucho en mi equipo, por ejemplo, que me gusta mucho veo un sentido de compañerismo, de apoyo incondicional, ¿no? Cuando alguien se enferma, cuando alguien tuvo algo personal o está de vacaciones, lo que sea, veo perfecto cómo el otro brinca, ¿no? Y le echa la mano y soluciona, y este sentimiento de siempre estar acompañado, de no ir solo en un equipo, me parece que es muy importante. Muy Claro. importante, ¿no? Y también incluso a veces que les digo yo, bueno, pues también yo, ¿para qué soy buena, no? O sea, también hay veces que se puede delegar para arriba si hay algo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que mucho, o sea, que el mayor valor de mi equipo es la confianza que hay para trabajar, que si yo sé que te estoy pidiendo algo, o que si tenemos que llegar a estos objetivos, que todos vamos a ir para allá, ¿no? Y que puedo confiar en lo que tú vas a hacer, en lo que tú me vas a entregar, en lo que tenemos que entregar juntos hacia allá. Eso para mí es muy importante. O sea, yo sí trato lo que tú decías, de que sea como muy horizontal, muy abierto. Obviamente hay reglas, siempre hay objetivos, ¿no? Hay planes, tenemos que tener claridad en lo que hacemos, etcétera. Pero tiene que haber esta forma, ¿no? De hablar y de creer y de confiar en uno en el otro. Y otra cosa que también hago y que trato de promover en el equipo es, por favor, si podemos decírnoslo a la cara, no por correo, no por mensaje, a la cara. A la cara. Estamos todos aquí en la oficina, venimos y nos vemos. Porque si yo ¿por qué no ponemos un Zoom y tú estás a 5 metros, ¿no? Yo creo que, volviendo a los básicos de la comunicación, el valor que tiene una conversación frontal es irreemplazable. Claro. ¿No? Entonces tú la sufriste en la pandemia. Mira, yo la sufrí en la pandemia. Tuvimos que ser muy creativos. O sea, yo creo que la pandemia fue uno de los retos más grandes para nosotros en el área, porque teníamos la responsabilidad, en un momento en que todos vivimos, que todos conocemos, en el que todos nos tuvimos que encerrar y separarnos físicamente, ¿no? Tuvimos que poner en marcha mecanismos, herramientas, plataformas para poder conectar a la organización y que estuviéramos cercanos, ¿no? Y además comunicar, porque líderes. tú estás en el equipo de comunicación. Entonces, ¿cómo me comunico con mi equipo y a su vez cómo comunico a todos los demás? Y cómo comunicamos a todos, ¿no? Entonces, bueno, en el equipo fue como muy fácil, pero también lo mismo. No por mail, entonces, por favor, un video call. Rápido, 5 minutos, pero hacemos un video call y nos vamos viendo hoy. Es mucho más fácil hablar, ¿no? Estamos muy acostumbrados hoy a textear y a escribir, pero yo creo que resuelves mucho más hablando. Yo sigo siendo partidaria de que la comunicación cara a cara, ¿no? Es mucho más, tiene mucho más impacto, ¿no? Evitas las distorsiones, no nada de que leí mal una palabra, o sea, siempre yo creo que llegas a más puerto y es más rápido, a mejor puerto y más rápido. Entonces sí fue un reto el COVID, no tanto con mi equipo porque nos pudimos integrar rápidamente, mantenemos una comunicación muy frecuente, ¿no? Muy ágil. El reto fue cómo amplificar esto para que pudiéramos, ¿no? Tener a la organización informada al mismo tiempo, que los líderes no se alejaran tanto. Tuvimos que hacer muchas cosas que inventar, ¿no? De repente a lo mejor hacer programas y cosas encerrados con ciertas limitaciones y grabarlos y entonces distribuirlos, nuevas plataformas, nuevas herramientas que también la organización, como muchas, ¿no? Tuvieron que habilitar para poder conectarnos y generar, ¿no? nuevos canales y nuevos formatos dentro de los canales que teníamos, donde la gente supiera qué estaba pasando en todo momento, en qué no podíamos perder el foco, qué es lo que, ¿no? Cómo fueron evolucionando las cosas, cómo también de la mano con lo que se comunicaba a los clientes. Entonces fue un reto, sobre todo los primeros meses en los que pues, echamos a andar esto muy grande, pero al final también fue una oportunidad enorme de ver que logras, ¿no? Conectar a miles de personas y que logras alinear y que logras mantener un ritmo y que logras, ¿no?
darle a la organización pues un sentido diferente, poner una plática diferente que nunca habíamos vivido nosotros en nuestra historia, ¿no? Claro, y además es Pero muy padre, la verdad. Al final fue una circunstancia que aceleró también ciertos procesos de cosas que de por sí ya iban para allá, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son esas cosas que tú identificas claramente que de por sí iban para allá, pero la pandemia los aceleró y que ahora es difícil prescindir de ellas? A ver, este tema de la comunicación remota y de herramientas, por ejemplo, ¿no? Mucho más ágiles y fáciles que cualquiera podía tener en casa para estarte comunicando y trabajar, y que llevan también a un formato híbrido de trabajo, pues eso se detonó de una forma, ¿no? Que no habíamos visto en el mundo, ¿no? Sí, claro. Porque ya teníamos muchas organizaciones, ¿no? Vistas que empezaban con formatos de trabajo híbrido y a lo mejor eran como las más vanguardistas, ¿no? Las que estaban más metidas en tecnología, etcétera. Y de repente todos tuvimos que mirarnos a un esquema así, ¿no? Y empezar a valorar y acostumbrarnos a trabajar diferente, ¿no? Yo creo que tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, ¿no? Tienen los dos, pero desde luego abrió una posibilidad de un trabajo que hubiera sido inimaginable hace 30 años. Claro. ¿No? Cuando yo empecé a trabajar, bueno, o sea, ¿no? Ni cómo pensar que podías trabajar así, que había otra forma que no fuera estar en la oficina a las 8 de la mañana y irte a las 7 de la noche, ¿no? Entaconada, y de repente un día te ves en tu casa en jeans y tenis trabajando como puedas, hablando con gente de todo el mundo ¿no? Y de tu país y de todas las áreas en un esquema completamente diferente y teniendo que compaginar además los niños que no iban al colegio, los perros en la casa, el marido que no, o sea, claro, tuvimos que reinventarnos. Pero bueno, yo creo que específicamente el tema del trabajo híbrido, la adopción muy rápida de todas estas herramientas, ¿no? El empezar a buscar los formatos adecuados para hablarnos en estas nuevas plataformas y herramientas también, ¿no? Yo creo que esos procesos se aceleraron pues, muchos años, ¿no? Oye, no justo hubiera una adopción tan rápida. Y hablando de cuando empezaste a trabajar y luego todas estas industrias también por las que has pasado, o sea, ¿cuál es ¿cómo sientes tú tanto a nivel personal como profesional este cambio de industrias? Porque además también desde afuera la gente cree o piensa, aunque se ha transformado mucho, que la comunicación en la banca o que el banco per se es algo muy serio, muy estricto. Y de repente también hemos visto que a nivel comunicación se ha transformado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo justo Vital, el Banco Vital fue como el boom porque cambió la manera de comunicarse con sus clientes, ¿no? Pero también a su vez, pues todos los bancos han ido transformándose en la comunicación. Entonces, ¿tú cómo has vivido tanto el cambio de las industrias, el cambio de toda tu trayectoria con estar en un banco? ¿Cómo es estar en este banco o en este sector financiero, ¿no? A ver, son muchas preguntas en una. Exactamente. Platicando un poquito de mi trayectoria, fíjate, me estoy acordando, cuando yo empecé a trabajar, hace muchos años, estaba en un banco, también la mayor parte de mi trayectoria es en la banca. Entré a un banco que posteriormente adquirió Santander, y yo entré, ganaba 3,000 pesos, algo perfecto. ¿Estás en Serfín? Ganaba 3,000 pesos, estaba en Perméxico, en el Banco Mexicano. Y yo entré específicamente a la aseguradora y mi responsabilidad era que yo tenía que ir a las sucursales y yo vendía seguros en las sucursales. Okay. Esa era mi chamba, ¿no? Entonces, claro, pues tú estás aprendiendo, pero a mí siempre me llamaron la atención los grandes corporativos, ¿no? Me parecía la banca siempre una industria sólida y tal. Y bueno, pues ahí voy. La verdad es que fui muy afortunada, tuve el privilegio de ser promovida muy rápido. Y ahí, fíjate, hablando de cómo cambian las cosas, ¿por qué te comento esto? Sacó el banco un concurso de ideas, ¿no? Entonces eran distintos temas y uno de los temas era cómo mejorar la comunicación del banco. Yo llevaba en el banco, yo creo que ni un año. Pues hago mi proyecto, todavía me hice mi proyecto a máquina. No tenía ni computadora en mi casa, imagínense. A máquina, así de mis hojitas de tac, 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 tac. Sí, sí. Hago mi proyecto, lo entrego así, 25 hojas a máquina. Y era un proyecto de mejora de comunicación institucional, en donde yo hablaba desde de los tableros que tenía que haber físicamente en las sucursales. Un mundo completamente ajeno. Claro, y lo gané. Lo que hablamos de las herramientas, ¿no? Son otras herramientas completamente distintas. Eran otras herramientas, ¿no? Eran otras herramientas. Y justo era cómo eficientamos la comunicación del banco. O sea, ahí entregué, les juro, como de tarea de colegio, escrito a máquina, mi proyecto. Pues gané, me dieron un premio en el banco, no sé qué, muy afortunada, muy feliz. ¿Algo de eso se implementó? ¿Tú lo viste implementado? Sí, claro. Muchas de esas cosas se implementaron. Y bueno, pues como en todo, había pues mucha gente como, ¿cómo esta que acaba de entrar, no? Y ganó. Pues bueno, ¿no? Y al cabo de los años, hoy me encuentro nuevamente trabajando solamente en comunicación, ¿no? Y ahí ni siquiera estaba haciendo comunicación. Pero bueno, al paso del tiempo, después de la aseguradora, me promovieron, me dieron una gerencia, luego hubo fusiones entre los bancos, yo acabé en Citibank, tenía otra gerencia y luego ya me moví a marketing, estuve en Citibank varios años trabajando en marketing directamente para la banca de consumo y estuve también en la Afore, ¿no? Y ya de ahí, pues,
me quedé siempre en marketing, que la verdad es lo que me gustaba, ¿no? Lo que me llamaba mucho más la atención, sentía que me podía desenvolver mejor, que era mucho más creativa, que me divierte muchísimo. Sí, Y ahí me quedé. Entonces, ¿ha cambiado? Sí, se ha cambiado muchísimo. En algún momento en el Inter tuve transiciones, pasé también por alguna empresa de consumo, estuve también en telecomunicaciones, en marketing siempre, marketing y comunicación, como parte de mis responsabilidades. Me gustó muchísimo, pero al final me di cuenta que lo que más me gusta es el sector financiero. Regresaste al sector. Regresé al sector financiero. Y me doy cuenta, efectivamente, bueno, el sector financiero en el mundo, ¿no? Es un sector muy regulado, claramente por la enorme responsabilidad que tiene el sector financiero de estar cuidando, ¿no?, patrimonio y de ser una figura importante en la economía de las personas y de los países. A mí me apasiona de la banca que somos una industria que podemos aportarle a alguien a generar un sueño, ¿no? A comprarse su casa, a comprarse su coche, a pagar su carrera, su empresa. O sea, hay un impacto bien bonito, ¿no?, en la vida de las personas, y además hay un impacto muy importante también en la economía de los países. Claro, es el pilar del capital, ¿no? ¿No? Pues sí. Entonces, me encanta. Me parece que es un trabajo que cuando ves el impacto que tiene en la gente, ¿no?, en alguien que recibió una hipoteca y compró su casa, es espectacular, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo específico de la comunicación, pues claro, cuando yo empecé a trabajar no había ni mail, ¿no? Entonces, a lo largo de los años empieza este tema del mail, que al principio ni sabíamos usarlo bien en las organizaciones, y eran solamente como intranets más que internets abiertos entre la empresa, y luego pues ya empiezas a poder interactuar mucho más con los clientes o con tus proveedores o tal, ¿no? Entonces se empieza a abrir todo este mundo, y luego empiezan también a cambiar no solamente pues, la forma interna de los bancos, ¿no? Ya también, bueno, los celulares, por ejemplo, cuando empiezan los celulares, ¿no?, que eran pues súper básicos, súper limitados, sí, ¿no? los cacahuatitos. Sí, los cacahuatitos. Bueno, a ver, yo me acuerdo haber visto uno todavía así. Bueno, enorme, sí, después fueron así. Hace ya como en el 91. Mucho más años, ¿no? Mucho más años, como 30 años, no sé. 40 años, no sé. Y luego, bueno, pues empiezas a ver cuando salían los primeros chiquitos, que todavía tecleabas, ¿no? Que eran de lucecitas, ¿no? Los numeritos. Y bueno, ahí empieza a haber una nueva forma en la que la gente se empieza a comunicar, ¿no? ¿Cómo ahora resulta que yo te puedo hablar a ti en cualquier momento? ¿Cómo, no? Sí. O sea, a lo mejor hoy las en donde sea que estés. ¿No? Exacto, hoy las generaciones lo han de ver como muy natural, ¿no? A mí un día me preguntaron mis hijos, oye, mamá, ¿tú qué celular tenías de chica? Y yo, o sea, ¿cómo? No había celulares. Me imaginaron caminando entre dinosaurios, ¿eh? No, o sea, seguro. Los dinosaurios del pterodáctilo. Mamá, ¿cómo? No había celulares. Yo, pues, claro que no existían, ¿no? Claro. No, además que ahora creen que la tele la puedes escoger, ¿no? Pero antes en nuestra época, o sea, bueno, somos igual de distintas generaciones, pero también ya estoy más viejo. No puedes elegir lo que vas a ver, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No, o sea, era completamente diferente en todos los aspectos, ¿no? Todos Saliéndome ya un poco de la banca. La comunicación entre personas se modificó radicalmente. La comunicación entre empresas se modificó radicalmente. La comunicación de medios, ¿no?, audiencias masivas, pues, los medios tradicionales también, todo se modificó en todos los ámbitos. Y eso también generó hay un comportamiento completamente distinto de hoy de las audiencias, porque la expectativa de recibir información y de consumir contenidos es completamente distinto. Hoy vivimos en una cultura de inmediatez, ¿no?, en la que yo en cualquier momento busco cualquier cosa del mundo, me entero de lo que está pasando. Nosotros veníamos de un mundo en el que te tenías que esperar que llegara la noticia y a ver si salía en la tele, ¿no? Y entonces estabas en tu casa a ver si un día te hablaba el novio, ¿no? Sí. O tenías que organizarte, ¿no? O tenías que organizarte. O sea, y hoy, ¿no?, este flujo, ¿no?, de esta rapidez con la que todo va sucediendo. Y además también la amplitud de la información a la que tienes acceso. Tienes acceso a todo en todo momento. Y hoy ya lo tienes aquí, ¿no? Sí, aquí. O sea, ya ni siquiera necesitas una computadora hoy, pues, ¿no? ¿Cuál es el medio más utilizado del mundo? El celular, ¿no? Porque aquí tienes todo. Aquí tienes tu vida, tus teléfonos, tus contactos, tu banco. Tu banco, tu gimnasio virtual. Tus contraseñas, absolutamente tienes todo, sí. ¿no? Tus contraseñas y la información al mundo en el momento que quieras. Y yo creo que esto también ha ido generando, o sea, no solamente ha ido cambiando la forma en la que se relaciona la gente y la forma en la que nos relacionamos como empresas, que claro que ha tenido muchos beneficios porque te da muchísima agilidad, ¿no? Y certeza en ciertos números, ¿no? Y certeza es muy en medible. muchas cosas, ¿no? Pero también te da
es en todos los ámbitos, o sea, no solamente en las empresas. O sea, yo creo que lo que no podemos perder de vista es que lo que cambió es, de entrada, la comunicación de cada persona, volviendo a que somos un ser humano, ¿no? Y volviendo a que nos tenemos que ver a los ojos también, ¿no? Nos tenemos que ver a los ojos, ¿no? Hoy es diferente, entonces eso también te pone en un reto cuando estás hablando de comunicación interna en una institución, porque ya no puedes hablar como hablabas antes, ¿no? Claro. Porque ya la gente no está conectando a lo mejor con la misma facilidad, con un formato tradicional súper formal, ¿no? Que antes era el aceptado y era el esperado. No solamente era el aceptado, era lo que tú esperabas de ver a un director hablando. Y hoy esperas ver a la gente con mucha más naturalidad, con mucha más autenticidad, que te entreguen un mensaje muy rápido, que sea muy corto, que en 5 segundos me digas lo que tengo que saber, ¿no? Que me enganches, que me puedas captar como audiencia en cualquier tipo de formato, escrito, audiovisual o solo, ¿no? De audio o video, lo que quieras. Si yo en 3, 5 segundos no te engancho, ya te perdí. Claro. Si en las primeras 3 líneas no te digo qué es lo que es valioso para ti, para que te quedes, ya te perdí. Y ahora que lo estás diciendo, antes había menos gente también bancarizada, ¿no? Es decir, uno de los problemas también de muchos países era bancarizar a la gente, ¿no? O sea, en el sentido de que no toda la gente tiene posibilidad de tener una cuenta bancaria. Y ahora también con las nuevas tecnologías y todo, se ha ido bancarizando la gente, entonces se ha ido pluralizado también el tipo de gente que tiene cuenta de banco, entonces hay que hablarles a todos, ¿no? Supongo. Les tienes que hablar a todos. A ver, también cada banco tiene su estrategia, ¿no? En el sector financiero, y hay muchos ya también fintechs y demás, ¿no? Por fuerza bancos, para acercar servicios financieros a la gente. Sí, y sí, efectivamente, las herramientas digitales pues abren, ¿no? Un acceso muy importante. Muy importante. No para todos, ¿no? A lo mejor también hay algunas que son más de nicho, hay algunas que son más masivas. Ahí sí depende de la naturaleza de cada uno, pero sí, desde luego, las plataformas digitales te dan otra capacidad. Sí, sí, claro. Justo por eso lo decía, porque no es lo mismo como le hablas a un joven, ¿no? Que ahora también ya tienen cuentas desde muy chicos, a como, no sé, en los 90, yo recuerdo que salía en Banamex, salió una cuenta que era mi cuenta, era mi. ¿Te acuerdas de ese personaje? Que además en marketing era muy buena campaña. Pero la verdad es que no se tenía la costumbre de tener cuentas de banco desde muy joven o desde muy chicos. Eran los señores, y en ese sentido también, los señores y las señoras, y decía, por eso también supongo que platicas la parte de que quien era el vocero del banco te tenía que dar mucha seguridad porque era el que pues, administraba tu dinero, o por lo menos así se veía, ¿no? Desde la comunicación. Entonces eso me llama mucho la atención, la forma en que cambia esa comunicación. Cambia mucho. Yo creo que se vuelve cada vez más natural. Yo creo que, yo he hablado mucho de la confianza, ¿no? Ahorita. El tema de la confianza siempre va a estar, ¿no? O sea, yo creo que la relación con cualquier institución, ¿no? En la que tú estás obteniendo un servicio, pues la confianza es primordial, pero más si está manejando tu dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Está manejando tu patrimonio. Entonces, o sea, sí, la confianza se tiene que generar a fuerza. Y la tienes que generar hacia adentro y hacia afuera, en todo momento, ¿no? Pero sí vemos que empieza a cambiar, ¿no? Que hay propuestas más arriesgadas, que hay propuestas mucho más coloridas, ¿no? Mucho más, con tonos más frescos, con, ¿no? Formatos diferentes. Hoy, por supuesto, pues tienes que estar también en redes, y tienes que estar donde están las conversaciones, ¿no? Y adentro, ¿no? Que es lo que yo hago, pues también tienes que buscar cómo estar y volverte parte de esa conversación todo el tiempo. Yo creo que el mayor reto, y es lo que yo veo mucho con mi gente, es ¿y cómo nos vamos a diferenciar? ¿Por qué nos van a leer a nosotros si no esta otra nota? ¿Por qué van a ver este video y no este otro? Porque además ahora compites con todo, ¿no? O sea, compites con todo. Ya tu benchmark ya no es nada más del banco, sino es de toda la comunicación. Tienes toda una comunicación y tienes ya un hábito de consumo de contenido diferente. En el que, ¿cómo? O sea, yo agarro TikTok, agarro Instagram. ¿Cómo? En 3 segundos no me dijiste, bueno, ya, ¿no? O sea, sí. Entonces tienes que estar buscando lograr este lugar, ¿no? Y lograr también posicionar que entonces todo lo que venga de este lugar, entonces ya puedo confiar en que me es atractivo, y entonces ya es mucho más fácil, ¿no? Mucho más natural el acercamiento a consumir tu contenido. Claro. Entonces es un reto diario, ¿no? Diario. Oye, ¿hay algún proyecto del que nos puedas hablar del que tú digas, no, la verdad es que aquí sí me volé la barda porque sí fue muy disruptivo de alguna manera dentro del tipo de comunicación que hago, pero fue muy exitoso? ¿Hay algo que sí nos puedas como comentar más puntual? Pues yo creo que lo de mayor impacto, no sé si la palabra sea destructiva, pero lo mayor impacto es lo que les mencionaba hace rato del COVID. Porque de repente te encuentras en un momento en el que dices, ¿cómo conecto, ¿no? Con 20,000, 15,000 personas? Mantengo una conversación abierta, acerco a la organización.
¿Y cómo le hago y cómo genero confianza? Porque además todos estábamos pasando por un momento de mucha incertidumbre personal, ¿no? Claro. ¿No? Y con gente a lo mejor enferma o con pérdidas o con que no sabes, o sea, nadie sabía más para dónde iba a ir vulnerable, eso. Mucho más vulnerables, ¿no? Al principio como que no dimensionábamos y luego empezamos a ver que esto se hizo mucho más grande y luego... Yo creo que ese fue el reto más importante, sobre todo porque pudimos reaccionar muy rápido, ¿no? Muy rápido pudimos reinventarnos, ¿no? Hablar, pues, ¿no? Alinearnos con el senior management, con la gente, con nuestras agencias internamente, etcétera, para inventar nuevas formas para poder acercarnos, ¿no? Y funcionó muy bien porque ya pasa, o sea, veíamos la respuesta, ¿no? Íbamos midiendo, íbamos sintiendo a la gente y la verdad es que la respuesta fue que la gente siempre se sintió muy acompañada, muy cercana, ¿no? Vista, protegida, clara en lo que tenía que hacer, más en los apoyos que podía recibir y no perdimos ese sentido de, ¿no? Como organización. Y eso para nosotros fue muy satisfactorio. Nos costó muchas horas de trabajo, o sea, los primeros meses de verdad fueron muy largos, muy cansados, pero tenemos un compromiso genuino de poderlo hacer, ¿no? Claro. Tanto por la organización como por la gente. Entonces, yo creo que eso fue lo que más lo que hoy por hoy de los proyectos que más Te da satisfacción. Sí, me da satisfacción. Y más que un proyecto, pues fue tener pues que reaccionar, responder, ¿no? Y reaccionar claro. a una situación completamente inesperada en la historia, ¿no? O sea, claro. que no teníamos. Oye, como directora de comunicación interna de México y Latinoamérica, ¿cuánta gente le hablas? O sea, en México y en Latinoamérica. ¿Y cómo tú regionalizas los contenidos o cómo crees que se tienen que regionalizar los contenidos? Sobre todo, pues Latinoamérica es muy diversa, ¿no? Entonces... Yo creo que debemos de ser alrededor de... Se han cambiado mucho los números. En algún punto fuimos alrededor de 35,000 personas. Debemos estar alrededor de los 20, 22, por ahí. A ver, yo obviamente... Again, el punto de la confianza, ¿no? Ok. Hay equipos regionales, hay gente en los países. Y nosotros también partimos de la base que los expertos en su mercado son ellos. Ok. ¿No? Entonces hay ciertas directrices, hay ciertas campañas o proyectos que son institucionales o que son globales o que son lo que sea, pero somos muy respetuosos en entender que nuestros equipos globales, que la gente que nos reporta allá, pues son los expertos, ¿no? Porque además también tenemos, por ejemplo, variaciones en el mismo español. No se habla igual en Uruguay que en Argentina, que en Chile, que en México, ¿no? Sí, claro. O que en Brasil, en donde tenemos que hablar en portugués o en inglés, o sea. Entonces, y hay una forma de hablar, que es la que nosotros conocemos como mexicanos, que es la que nos conecta, y entre los argentinos igual, ¿no? Pues lo que te hace, ¿no? Identificarte con esa persona. Entonces tratamos de que eso siempre esté ahí. Y lo que sí hacemos es tratar de hacer un tailoring a las cosas que son, una adaptación, ¿no? A las cosas que son globales o a los proyectos que son globales, a estrategias, en fin, que se tienen que bajar para que puedan aterrizar mejor en cada uno de los mercados. Oye, en cuanto a manejo de crisis, que sabemos que es mucho más de la comunicación externa, pero ¿a ti qué te toca? O sea, cuando hay una crisis dentro de la industria o dentro de la empresa, ¿a ti cómo la manejas? ¿Cómo te permea? A ver, yo creo que también, o sea, cuando hay una crisis, efectivamente, lo que se ve hacia afuera es, ¿no? Cómo contienes, ¿no? Cómo proteges la reputación, cómo tal. Pero obviamente hacia adentro tienes que hacer lo mismo, porque yo soy muy defensora de que primero se tiene que enterar la organización. Okay. De que primero los empleados tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo y que no se enteren por una nota o afuera. Hay veces que, ¿no? Hay sensibilidades que no lo puedes hacer, pues a lo mejor puedes salir simultáneamente, ¿no? Por ejemplo. Pero me parece duro que muchas veces te enteres por afuera, ¿no? Y no por adentro. O que llegues a la oficina a decir qué pasó con esta nota, ¿no? Y que nadie me haya dicho nada, ¿por qué salió esto en el periódico? Entonces tratamos nosotros de siempre, pues, poder mantener informada a la gente adentro, de forma que ellos también se sientan parte de, ¿no? Y puedan estar tranquilos. Ahora, tienes mucho que hacer internamente porque tienes, pues a lo mejor puedes tener gente que va a llamar al call center a preguntar qué pasó, o que va a ir a alguno de tus puntos de servicio a preguntar qué pasó, o vas a tener familiares que te van a llamar. Entonces, tienes también que orquestar toda una estrategia de comunicación a los distintos frentes que puedes tener con lo que debes de decir, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho que hacer también internamente. Y eso justo me lleva a otra pregunta de la parte de la comunicación integral de las empresas. Sí. Hemos hablado muchísimo en este espacio sobre que desde cualquier tipo de empresa, creación de producto, marketing, comunicación interna, comunicación externa, todos los vías se tienen que comunicar entre ellos, primero para hablar de la misma manera, sí, tanto internamente como externamente, pero también incluso para esta cosa de la creación de producto. ¿Qué producto vamos a crear? Porque es un producto en el que creemos como empresa, en el sentido de, no sé, hay muchas empresas que justo ven las personas. Entonces,
crearemos no solamente el producto, sino la comunicación hablando de personas. Entonces, ¿tú qué crees que la comunicación interna, cómo puede hacer esa integralidad con todas las demás áreas? ¿O tú cómo la manejas? ¿Hay juntas con directivos? ¿Hay comunicados? Hay de todo. ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Hay de todo. A ver, yo creo que en cualquier empresa no hay una idea de algún lanzamiento, por ejemplo. Pues esta idea se empieza a madurar y cuando esta idea ya tiene un poco más de fuerza, ¿no? Que están los procesos internos, que ya está aprobada lo que sea, el lanzamiento del producto, del servicio, de lo que se vaya a hacer, pues entonces empezamos a integrar cómo se va a comunicar, ¿no? Por supuesto, marketing juega una pieza muy importante, sobre todo si es un tema público, pero también tenemos que orquestar nosotros interno qué queremos, ¿no? Porque el primer consumidor, además de cualquier producto no empresa, pues también son tus colaboradores, ¿no? Entonces, ellos son también los primeros que van a tener acceso a esto. Y van a ser, otra vez, ¿no? Ya lo había mencionado antes, pues van a ser tus promotores, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay una serie de juntas, normalmente tienes una serie de juntas frecuentes, ¿no? En donde vas viendo la evolución, en donde vas acordando qué es lo que se va a hacer, en donde vas poniendo las pautas, los timelines, ¿no? Los programas de trabajo, los flujos de trabajo, las fechas, para poder ir saliendo de una manera orquestada en los frentes que tienes que ir saliendo. Claro que hay gente de todas las áreas involucradas, ¿no? No sé, en una empresa en general serán las áreas de producción, ¿no? Si tiene que ver con aspectos técnicos, pues la gente de tecnología, la gente de marketing, la gente de comunicación interna, externa, etcétera. Para que todos estemos alineados, ¿no? Y consensuados, pues tienes que ir así de la mano, ¿no? Específicamente en un lanzamiento, que es lo que estoy describiendo, pues tienes que ir de la mano porque no puedes sacar algo interno antes de que se filtre al mercado, ¿no? Tienes que ser muy consistente, ¿no? Ir muy de la manita, pero te digo, y nuevamente, pues salir y darles también una muy buena pieza a tu gente, ¿no? Para que ellos mismos lo sepan y al día siguiente o ese mismo día que lo vean en los medios y en sus redes, ¿no? Pues ya tengan también esto y todas las áreas puedan tener una respuesta ante un cliente, ante ellos mismos, etcétera. En ese espacio también hemos hablado mucho justo del cambio de las industrias a través de la tecnología. En la banca se ha dado pues un cambio, una transformación total justo de cuando empezaste. Ahora, ¿no? La gente está acostumbrada a ir al banco y cada vez más la gente pues tiene el banco en el celular. Entonces, estas herramientas, ¿qué complejidades han traído a la parte de comunicación, ¿no? Desde, pues antes era pelearse con el de la sucursal, ¿no? O con el cajero, pero ahora es pelearse con la app. Y eso cómo impacta a dónde me comunico, con quién me comunico, cómo se me regresa esa comunicación, cómo hago para que la reputación no me falle por una herramienta tecnológica. O sea, ¿qué cambios y qué herramientas has visto que has tenido que adaptar para, pues, empezar a acompañar estos cambios, ¿no? A ver, yo creo que cambios siempre va a haber, específicamente alguno relacionado con esto. No lo veo tan diferente como cualquier otro cambio que pueda pasar, ¿no? Porque en cualquier producto que vendas, pues si tienes una queja de un cliente, por la razón que sea, por donde se ¿no? va a llegar. Por donde se va a llegar, ¿no? Entonces nosotros lo que sí tratamos de hacer es de siempre mantener a la gente internamente actualizada en cuáles son los canales, en cuáles son las cosas que se tienen que decir en el momento dado, el porqué de la estrategia, ¿no? Pero ya el aterrizaje a la resolución de una queja es un tema que se vive mucho más en el frente, ¿no? En la primera línea, en la gente que está dando la cara, contestando un teléfono, atendiendo a alguien en un punto de servicio, en cualquier empresa, te diría yo. Claro. Entonces, ¿en qué sí nos afecta el tema de la tecnología? Pues en que la gente está consumiendo diferente, que era lo que mencionaba hace rato, ¿no? Yeah. En que la gente pues tenemos nosotros que entender que están consumiendo diferente, tenemos que comunicarles de manera diferente. En que si la gente hoy por hoy va a usar una app, bueno, pues entonces la forma en la que va a querer también buscar información de nosotros va a ser mucho más ágil, mucho más rápido, ¿no? Pero yo lo vería mucho más por ahí. Ok. Y hablando justo de estas herramientas donde empezabas tú sugiriendo cuando eras joven un pizarrón y un flyer, ahora, ¿cuáles son las herramientas que ves que internamente son las que más te están funcionando? Muchas empresas también ya usan, no sé, WhatsApp, Workplace, dentro de esas herramientas que consideran que los videos son los más impactantes o los newsletters. A ti internamente, ¿qué crees que para cierto tipo de comunicaciones te está funcionando más? Mira, yo lo mido mucho y me gusta además también pues, como estar informada de qué es lo que pasa. En muchas organizaciones sigue siendo el punto número uno de consumo de información, el mail,
Ok. Porque la gente, lo que nos dicen es que a la gente le gusta regresar y poderlo volver a ver, ¿no? Es increíble, pero el mail y un buen newsletter, no cualquiera, pero un buen newsletter funciona muy bien, por ejemplo. Ok. Si tienes una herramienta como Workplace en donde puedes tener distintas interacciones, puedes crear grupos, pues, ¿no? Comunicación, eso también puede funcionar muy bien. Yo, y ya lo mencioné, como soy muy creyente de la comunicación cara a cara, yo creo que los canales y los eventos cara a cara, el seguir teniendo líderes de frente que hablen, que haya espacio de comunicación 2 vías, son poderosísimos. Y eso es algo que yo trato de promover mucho. ¿Cómo lo promueves? Pues generando los espacios, ¿no? Okay. Generando conferencias, juntas, visitas a los centros de trabajo, pero me parece importantísimo. Me parece que es mucho más poderoso y que voy a tener mucho más impacto en una persona que esté en un punto de servicio. Si un día llega el director general y dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, platícame. Oigan, ¿cómo? ¿Tienes este problema? Perfecto, me lo llevo, y que regreses con una respuesta. Eso tiene un valor de verdad que nunca lo vas a poder sacar con un video, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, no puedes hacer eso todo el tiempo. Entonces, lo que tienes que tener es un abanico de herramientas en donde puedas tener una combinación de este acercamiento en donde, ¿no?, se pueda promover que haya un diálogo de 2 vías, porque además eso enriquece también muchísimo a la organización, porque estás encontrando realmente qué está pasando ¿no?, en el terreno, y no estás tomando una decisión de oficina ¿no?, lejana a la realidad. Yo creo que es muy importante hoy que se toquen las 2 realidades, y creo que eso, por ejemplo, de manera física, creo que sigue siendo importante hacerlo. Ahora, por supuesto, también el video es otro medio de preferencia en el consumo, pero el video con ciertas características. Okay. Que es un video en el que no me aburra, que no es un formato que me dé flojera ver, que sea corto, que los mensajes sean rápidos, que me hables en un lenguaje coloquial en donde yo pueda entender, que no lo sofistiques de manera que yo me sienta excluido, que yo pueda identificarme con algo de lo que me estás dando, que yo vea el valor de lo que me estás diciendo. Y eso, todo eso, si puedes en 20 segundos, mejor, o en 40, y en 60 ya se te pasa, ¿no? Hablando de la inmediatez, ¿no? Hablando de la inmediatez. Entonces, yo creo que hoy por hoy, lo que te mencionaba, creo que tenemos que tener un abanico. O sea, no hay una fórmula única. Y también creo que las organizaciones, pues también dependiendo de cómo está su estructura, de cómo está la distribución de la gente, de si tienes una dispersión geográfica muy alta, de si tu gente es contactable o no. Por ejemplo, pensemos en una empresa que a lo mejor lo que se dedica es a distribución de alimentos y que tiene 1000 choferes y que tienes que comunicar con los 1000 choferes. Claro. Pues probablemente no vas a poder hacer las juntas, tampoco van a estar leyendo un correo, ni van a poder ver un newsletter. Pues a lo mejor necesitas videos muy rápidos o podcasts muy rápidos o un punto de encuentro cierto día a las 9 de la mañana, todos nos conectamos, oímos esto, vemos. Tienes que empezar a generar también de acuerdo a cómo es la estructura, ¿no? Claro. Si tienes a pura gente sentada en una oficina con una computadora, bueno, pues entonces ahí sí puede ser, ¿no?, que la computadora sea tu medio principal. Hay empresas que tienen mucha regulación en donde no puedes tener conversaciones ni puedes pasar información a través del celular, por ejemplo, ¿no?, por temas de confidencialidad. Bueno, pues entonces este no va a ser tu medio primario, pero ¿cuál sí puede ser? Claro. Nosotros trabajamos para un montón de empresas justo que también tienen centros logísticos, centros de distribución, etcétera. Y sí, no es lo mismo cuando comunicamos algo al centro de distribución, a la fábrica o a la parte de oficinas, ¿no? En la fábrica, por ejemplo, igual, como dices, no tienen celular, no se puede tener. Pues imagínate, están en un trabajo físico, sí, que les incluye toda su atención. Entonces, ahí todavía, por ejemplo, se usan los pizarrones en forma de pantalla, ¿no? Ahí podríamos tener los pizarrones. Exactamente, ¿no? son pizarrones y pizarrones en forma de pantalla, exactamente, ¿no? Pero que no se escucha, porque es una fábrica. Porque no pueden oír, entonces no lo pueden leer. Exactamente, ¿no? Entonces se ofrecen productos que impliquen que no se escuche, pero que a su vez sean suficientemente impactantes para que la persona reciba la información, ¿no? Exacto, y eso pasa en una fábrica o pasa en un call center también, donde la gente, ¿no?, tiene los oídos cubiertos, pero a lo mejor necesitas cosas que visualmente puedan ver y puedan consumir muy rápido. O sea, la verdad es que por eso te digo, yo creo que no hay una estrategia única. Yo creo que hay que entender, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Y qué puedo implementar o qué puedo inventar o qué puedo crear? ¿No? A lo mejor son estos pizarrones electrónicos, o a lo mejor tienes muros, ¿no?, de LED en donde estás pasando, ¿no?, pantallas de LED muy grandes que sean muros en donde la gente vaya pasando, o a lo mejor los tienes en el comedor, Claro. O sea, tienes que buscar, ¿no? Yo creo que además eso también es apasionante, porque hoy tienes también tal cantidad de herramientas, ¿no? Sí. Que está padre poder ir buscando y poder ir inventando, ¿no? También tienes que ver presupuesto. Sí, bueno, con cuánto tener cuentas, unas ideas fantásticas, pero también se pueden implementar, ¿no? ¿Son costeables, no son costeables? Sí, son muchas adaptaciones justo entrar en
pues, en lo que se debe, ¿no? Exacto. Oye, Exacto. y ahora, también ya para ir un poquito cerrando, bueno, tú como líder mujer y una líder pues que está muy presente en la compañía, también sé que has trabajado pues en iniciativas, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo al respecto de también la equidad y la inclusión, ¿no? Y sobre todo mucho en el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas iniciativas, esas propuestas que has puesto en la mesa como para pues empezar pues hacer más equitativo los puestos en cualquier tipo de rango, ¿no? Medio, ejecutivo, etcétera, etcétera? Mira, hay ciertos programas ya formales de inclusión. A mí, por supuesto, cuando me invitan a dar mentorías o a ser sponsor de alguien, encantada, ¿no? Porque además yo me siento muy agradecida de haber tenido mucha gente que confió en mí, ¿no? Y que me ayudó a ir creciendo en mi carrera, la verdad, ¿no? Y entonces trato en la medida que puedo de hacerlo, ¿no? Trato de mentorear no se dice, pero de dar mentoría a mujeres, ¿no? En cuanto me lo pidan y de una forma natural. Hay algunos que son esquemas formales, hay algunos otros que no. Me preocupa la diversidad, ¿no? Y la inclusión, y me ocupa más bien no solamente en el tema de mujeres. También hay otros temas como diversidad en generaciones, ¿no? Diversidad en capacidades, diversidad de orientaciones, ¿no? Sexuales. O sea, hay muchos temas relacionados con la diversidad. Y la verdad es que en cuanto puedo, apoyo. En cuanto puedo, te digo, mucho lo hago y es lo que más me gratifica porque veo también un resultado directo, es dar este tipo de apoyos, dar este tipo de mentoría, de generar estos espacios de cómo te ayudo, cómo hacemos, mira, vamos a generar un plan que sea de esta forma, de promoverlo. Yo hablo mucho pues siempre, no solamente en mi trabajo, de este tema, de esta frase que alguna vez oí de que el talento no tiene género, ¿no? El talento no tiene género, o sea, yo creo que todos, ¿no? Claro. Pero también creo mucho en el papel de los hombres en esto, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la diversidad y la inclusión, específicamente en el tema de género, no atañe solamente a las mujeres. Sino todo lo opuesto, ¿no? O sea, hay que permear. Exactamente. Yo creo que hay que permear en todos lados. Hay que confiar en todos lados. Y de verdad, conozco hombres, ¿no? Ejecutivos fantásticos que los ves en esta promoción, que los ves creyendo, que a lo mejor también tienen hijas, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo también los hombres van cada vez empujando más esto desde una perspectiva de sumar, ¿no? De sumar y de sumar y de sumar. O sea, yo creo que esa es la estrategia, ¿no? De validar y de, órale, vamos juntos todos, ¿no? Y de abrir oportunidades y de, ¿no? O sea, podríamos hablar aquí de 1000 decisiones técnicas y si las cuotas o si los perfiles cerrados en entrevistas. O sea, hay 1000 cosas más, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es el ir sumando y el ir haciendo alianza para que los dos vayamos de la mano, ¿no? Y para que esto se mantenga realmente en un punto de balance, ¿no? Claro, porque tampoco sería correcto que se cargue hacia ninguno de los dos lados, ¿no? Yo creo que es un tema de validación que cada vez sí se va a ir haciendo más natural, porque a mí me gustaría ver que cada vez sea más natural. Claro, a mí lo que me gusta justo de la parte de la diversidad e inclusión es que en realidad pues se refiere a las ideas, ¿no? O sea, si hablamos, luego la gente lo cree que solamente es cuestión de género, pero en realidad pues la cuestión del género, la cultura, la experiencia te abre una diversidad de ideas que te puede hacer que un proyecto se vuelva mucho más rico, ¿no? Exacto. Entonces, justo ¿cómo tú crees que alguno de tus proyectos se ha vuelto más rico con esta diversidad de ideas, ¿no? O sea, que empezó siendo una cosa y de repente entró una idea de una persona que viene con otro entorno, con otro contexto y otra y de repente ya es una idea... Pues mucho lo platicábamos al principio, cuando me preguntabas de liderazgo. Yo, por ejemplo, mi equipo directo es un equipo súper diverso. Tengo una persona de 60 y tantos años y tengo de 22. ¿No? Tengo casados, no casados, solteros, no solteros, con backgrounds completamente diferentes, claro. Con historias de vida completamente diferentes, con preferencias completamente diferentes, ¿no? Entonces, por eso te decía, no, en mi equipo sí se ponen buenas las conversaciones, porque, claro. ¿no? O sea, la visión de una persona de 65 años es radicalmente diferente a la de una de 22. Y hay que lograr que se compartan para construir ese proyecto, que se compartan, ¿no? Y uno es hombre y uno es mujer, y uno ha vivido aquí y el otro vivió allá, y uno tiene todo eso, ¿no? O luego cuando sumamos, por ejemplo, también, ¿no? Gente de otros equipos y demás para moldear y tal, súper interesante, o sea, de verdad,
es siempre como mucha soberbia pensar que tenemos la razón absoluta. No, siempre alguien tiene algo que aportarte, siempre tiene alguien algo nuevo que decirte. Entonces, de esa forma vamos enriqueciendo el proceso. Y ya cuando acabamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una campaña, ¿no? Normalmente hacemos un test y salimos y entonces vemos qué opina alguien de este perfil, de este tipo de trabajo, de estas edades, qué opinan acá, qué opinan los del corporativo, qué opinan los que están afuera, qué opinan los de Chihuahua y qué opinan los que estamos aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Y te vuelves a encontrar todavía cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo, pretendo, a veces seguramente no lo hago bien, como todos, a veces, pero sí, por lo menos, intento hacerlo, ¿no? Intento hacerlo. Sé que yo también soy muy, pues de defender mis ideas, de creer en ellas, soy muy apasionada de lo que hago, pero por eso mismo trato de abrirlo, ¿no? Para que me contribuyan y me enriquezcan, ¿no? Y he aprendido muchísimo. La verdad es que con esos ejercicios todos los días aprendo. Claro. Sí, yo justo lo mencionaba por esto que te mencionaba. Luego la gente cree que nada más es una cuestión de balanceemos números de género y en realidad la diversidad e inclusión es una cosa completamente distinta, ¿no? Muchísimo. Es aperturarnos a las ideas de la gente. Es de todos. Y saber que todos tienen un punto a aportar. Todos ¿no? tienen un punto a aportar. Y respetarlo. Exactamente. Y respetarlo. ¿no? Aunque ¿no? sea distinto, al revés. A lo mejor es distinto, seguramente va a ser distinto, ¿no? Porque si todos pensáramos iguales, estaría aburridísimo, ¿no? Entonces, seguramente va a ser distinto. Y también yo creo que el reto ahí es cómo llegas entonces a un consenso, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que sacar una propuesta, cómo vas balanceando y vas tomando lo mejor de cada uno y cómo también entre el grupo vas descartando y vas sumando hasta que puedes llegar a un punto de encuentro que crees que es el camino correcto, ¿no? Claro, por supuesto. Pues Rebe, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros, que te hayas venido desde muy lejano a platicar con nosotros. Ha sido una plática muy rica, muy vivencial y a su vez también aprendimos un montón contigo. Muchísimas gracias. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad que me quedo súper contenta. Y gracias nuevamente. Gracias a todos. Pues hay que hacer una edición 2 próximamente después. Cuando quieran. Yo feliz. Vengo pues hasta bueno, acá. Les agradecemos mucho el favor de su atención durante este capítulo. Mi nombre es Eric y estuvieron escuchando Comunicación Creativa de Sin Meridiano. Nos vemos a la próxima. Bye.